Bien, entonces reitero una vez más. Estábamos aquí en el condensador, donde el condensador lo que hace es liberar calor. Llega acá al tubo capilar, el tubo capilar lo que hace es esto, el efecto de estrangulamiento, haciendo que la temperatura y la presión de mi líquido caigan bastante, y entonces lo que hace es pasar por este tubo, que es el que está atrás, y entonces eso equivale a nuestro espacio refrigerado. Entonces yo tengo, y de hecho en la realidad es que se está cumpliendo lo mismo, yo tengo algo que estaba a temperatura alta, y entonces se está añadiendo ese calor, se está añadiendo al frío. Lo que estoy haciendo es absorber calor. Y entonces yo regreso aquí con esta temperatura, el compresor lo que hace es que al momento de comprimir, vuelve a cambiar mi estado, y entonces vuelve a aumentar mi temperatura. Lo que hago es liberar parte de esa temperatura, o más bien de ese calor al medio ambiente, y nuevamente reinicio aquí, cayendo, haciendo que cambie nuevamente mi temperatura. Entonces, lo que está pasando con el líquido refrigerante es eso. Yo empiezo con una temperatura alta, empiezo a liberar calor, aquí esa temperatura cae completamente, haciendo que cuando paso por el tubo que está atrás, lo que va a empezar a hacer es que absorbe el calor de los alimentos, empieza un aumento de la temperatura. Cuando llega al compresor, esta temperatura es muchísimo más grande, de tal manera que ahora cuando yo llego aquí al condensador, ese condensador empieza a hacer que este calor absorbido de alguna manera empiece a ser liberado al ambiente. Entonces lo que estamos haciendo es absorber el calor de los alimentos y arrojarlo al ambiente a través de cambios de temperatura en un refrigerante y a través de la entrada de trabajo. Entonces, si se dan cuenta, básicamente sigue siendo el mismo principio, ¿no? Pero ahora, pues yo agarro y absorbo calor, y lo que hago es arrojarlo al ambiente. ¿Y cómo lo estoy haciendo? Pues lo hago a través de un trabajo de entrada. Entonces, ¿cómo podrían hacerle para que su tetera pudiera hacer lo mismo? Pues es con un sistema de bomba de calor, que ya lo vamos a ver después, pero que básicamente es lo mismo. Yo agarro calor del medio ambiente y lo empiezo a inyectar a donde yo quiera. En este caso, pues podría ser algo así como mi fuego, ¿no? Pero ahí entraríamos en problemas con lo de fuentes y sumideros. Entonces, nuevamente, pues la segunda ley de la termodinámica ahí debe de ser bastante restrictiva, hace que todo sea restrictivo, porque si se dan cuenta, al final de cuentas sigo respetándola, porque el espacio refrigerado pues estaba a una temperatura mayor, es decir, esto está a una temperatura T3, donde aquí esto viene a otra temperatura 1 y sabemos que T3 es mayor a T1. Entonces lo que hace mi líquido es absorberle calor, lo que hace que T3 descienda, absorbe calor, y entonces después ese calor de alguna manera lo estoy sacando al medio ambiente. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No. Bien. Y en el caso de los sistemas de refrigeramiento, tenemos ahora algo equivalente a la eficiencia térmica, pero aquí se le denomina coeficiente de desempeño. Entonces, el coeficiente de desempeño ahora viene a través de estas fórmulas, que es ahora el QL, que el QL pues viene del Qload, que es que es el calor que yo quiero ceder, o por tanto algo equivalente al calor la temperatura a la que yo quiero que esté mi sistema refrigerado, entre el W neto de entrada. Entonces pues claro, esta SQL pues va a estar en función de el trabajo que yo le estoy imprimiendo, porque a final de cuentas, entre más trabajo
yo le meta, entonces voy a hacer que la temperatura aquí se aumente más y entonces hago que aquí tenga una temperatura 2 y si aquí tengo una temperatura 4, el flujo de calor vaya en una dirección y sea mayor la cantidad de calor que yo estoy... ¿Cediendo? Ajá, yo le estoy cediendo al ambiente, en este caso el aire. Entonces, si es poco trabajo, la temperatura 2 va a ser bastante menor y por tanto el QH va a ser poco el que yo cedo. Entonces, nuevamente ahí entramos con la segunda ley de la termodinámica que me dice que, pues sí, fíjate que poca temperatura vas a hacer que cedas poquito. Media temperatura vas a hacer que subas un poquito, pero altas temperaturas vas a hacer que cedas mucho. Entonces, recuerden que esto no es lineal en la realidad, sino que más bien está en función de la cantidad de temperatura. Bien. Entonces, de estas mismas, así como si tenemos el coeficiente de desempeño, COP, que viene de Coefficient of, me lo acabo de pensar, Coefficient of Performance. Entonces, Coefficient of Performance, entonces es justamente eso, el coeficiente de desempeño. Igualmente lo podemos hallar en su forma diferencial o en su forma de potencia, que es QL punto entre W neto de entrada punto. Donde en este caso el W neto de entrada se define como la diferencia entre QH menos QL. O igualmente, en su forma diferencial, W neto de entrada punto va a ser igual a la diferencia de QH punto menos QL. Es esto de acá. Y entonces, otra forma de expresar el COP es si nosotros sustituimos el trabajo neto, que es esto de acá, lo sustituimos dándonos esto de aquí, que es QL entre la diferencia de QH menos QL, o equivalente a si nosotros factorizamos QL, por ejemplo, pues nos da esta ecuación de aquí, donde la factorización pues es inmediata, ¿no? Se nota luego que si yo factorizo QL de aquí, hago que aquí sea QH entre QL para mantener la igualdad, esto se queda como 1 y este QL con este QL se simplifican, dándonos esa fórmula de ahí. Bien, entonces, hasta aquí Profe, ¿qué es algo. QH? QH, el calor cedido. Ok, sí, ya. El calor cedido hacia el ambiente. QL, pues el calor absorbido. Entonces, si se dan cuenta, de alguna manera, lo que hice fue transformar el ciclo mañosamente, ¿no? Para ahora absorber calor, ¿no? Desde un sistema que ya estaba caliente, pero lo que hice mañosamente fue transformar con el intermediario y entonces mantener lo mismo. De hecho, mañosamente yo sigo teniendo esto, pero en dos sistemas. Sigo teniendo una fuente que va hacia sumideros, pero ahora dos veces, porque es lo que les comentaba. Pues ahora aquí yo tengo esto que se transforma en un sumidero, porque T1 es menor que esto T3, y esto de acá tenía una mayor cantidad de temperatura, entonces esto se transforma como en una fuente. Entonces, de tal manera que yo cedo calor acá. Y ahora aquí pasa la inversa. Yo aquí estoy muy caliente y ahora aquí me transformo en una fuente. El aire es un sumidero y entonces puedo ceder calor. Y entonces con eso, más o menos el ciclo es igual. Pero si lo generalizamos, yo podría decir que tengo un sumidero. No. Sí, tengo un sumidero, tengo una fuente. No es cierto. Tengo el sumidero acá, que es, digamos, esta parte del condensador. Tengo una fuente. Perdón, esto que es el espacio refrigerador que está a una baja temperatura. Esto que es una fuente, porque ya vimos que aquí la temperatura es alta. Y si lo vemos de manera generalizada, pareciera que
yo voy de un sumidero ahora hacia una fuente cuando yo le inyecto trabajo. Pero ya vimos que está arreglado mañosamente porque la realidad es que aparentemente se ve así, pero no. Al final de cuentas lo que tenemos son dos subprocesos aquí que respetan lo mismo, ¿no? De que de fuente voy a sumidero. Que era esto que está por acá. Esto que está por acá, que de fuente yo voy hacia sumidero. Entonces, y desprendo trabajo. Entonces, reitero una vez más, podría ser que se piense que de manera general, si yo meto trabajo, se pueda decir que de un sumidero voy a una fuente. Pero la realidad es que esto es una idealización muy grande. Lo que pasa realmente es que yo estoy repitiendo 2 veces el ciclo, que de sumidero voy a fuente, perdón, de fuente, que era esto, voy a sumidero, y de fuente, que era esto, voy a sumidero, ¿no? Entonces es básicamente repetirlo 2 veces el ciclo, pero comparándolo o haciendo o siguiendo la misma metodología que antes, que era a través de un ciclo termodinámico de esta manera. Entonces, bueno, estas son las ecuaciones y bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? No. Bien, entonces, pues evidentemente la idea es que lo repasen lo más antes ya posible. Sí, está bien cañón. En realidad no está tan complicado, ¿no? O sea, básicamente lo que vimos, o lo que más, la segunda ley de la termodinámica está muchísimo más basada en una parte conceptual, ¿no? Que es una dirección. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Sí. No. No. Entonces, pues, estudien hasta lo que vimos hoy y hasta aquí la vamos a dejar. Okay. ¿Está bien? Vale, profe. Sí. Profesor. Sale, pues. Ahí nos vemos. Vale, bye. 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 Gracias, profe. No, ¿de qué? Gracias. Sale.